pasado hablé sobre el concepto de, voy a seguir hablando mientras estemos, sobre la justicia de Dios. Y hablé sobre que debemos entender la justicia de Dios como fidelidad de Dios a sus promesas. Porque lo que estamos definiendo es la palabra, en inglés corresponde a la palabra righteousness, que debió haberse traducido en nuestro español como rectitud, pero los traductores utilizaron la palabra justicia. En inglés se mantiene el uso de la distinción righteousness y justice. Y cuando yo le pregunto a un angloparlante cuál es la diferencia entre righteousness y justice, él me va a decir que tiene que ver con justice, tiene que ver con básicamente los tribunales, el juicio, y righteousness tiene que ver con la integridad de la persona. Bueno, entonces cada vez, en el 99% de las veces que en la Biblia en español tú lees justicia, en realidad corresponde a rectitud o righteousness. Entonces tú, por ejemplo, en Romanos 1:17, que es el núcleo central, el core de todo, es cuando leemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, comienzan esas 5 o 6 palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, no es la justice de Dios, ¿ya? Es la righteousness de Dios, como aparece en las versiones inglesas, la righteousness de Dios, la rectitud de Dios. ¿Y qué quiere decir entonces? Pero también tenemos que definir qué es el Evangelio, como ya lo hemos definido. El Evangelio es el mensaje que dice que Jesús es el Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo de entre los muertos es el Evangelio. Cristo venció el pecado al morir sin pecado, venció la muerte al resucitar. Entonces Jesús es el Cristo que murió y resucitó. Eso es el mensaje del Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿ya? Ahora, este Evangelio revela, o sea, quita el velo. La idea es que está velado, en este caso, la rectitud o la righteousness o la justicia de Dios. La resurrección de Cristo quitó el velo y reveló la rectitud de Dios, la righteousness. ¿Y cómo la hemos definido? Siguiendo de alguna manera a Piper, él define la righteousness o la justicia de Dios como el compromiso inquebrantable de Dios por cumplir lo que ha prometido, no importando el costo que esto signifique. Compromiso inquebrantable de Dios. Hay un teólogo que es hermano de aquí de la iglesia Bible Chapel, que es profesor de teología en el Dallas, y dice que es el estándar con que se mide algo, con que se compara. Y aquí yo la afinaría un poquito más. ¿Cuál es el estándar de Dios? Lo que Dios ha dicho. Ese es el estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar? Otro estándar. El amor de Dios. Entonces, volvemos a la misma. El estándar de Dios es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha definido como aquello que esperas, lo que Dios ha dicho, su palabra, y ese va en paralelo, a la par de su amor. Al Señor Jesucristo, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, Él responde, ¿qué lees? Entonces el fariseo o el escriba que hace la pregunta, bueno, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, porque el estándar es el amor. Y por supuesto ese va en paralelo del que es su palabra. ¿Se acuerdan que hice una línea donde dije, esta es la fidelidad? Si miro por aquí abajo y esta fidelidad la veo a través de su palabra, vamos a encontrar que esto es la fidelidad conforme a su palabra, es righteousness o rectitud o justicia. Si la veo esta misma línea en paralelo desde su amor, a esto lo vamos a llamar misericordia o mercy.
Entonces, lo que estoy diciendo es que misericordia, fidelidad y rectitud son sinónimos en las Escrituras. Entonces, cuando una enfatiza el amor y otro enfatiza la palabra, ¿ya? Entonces, cuando yo te digo que la diestra de la justicia de Dios, fíjate lo que estoy diciendo, cuando el profeta, y citando al profeta Isaías, que la diestra de su justicia te sostenga, te estoy diciendo que la diestra de la fidelidad de Dios a sus promesas sea la que te dé el sopor y el ánimo. ¿Ya? Entonces, fíjense, Romanos capítulo 15, versículo 8, es un texto así como una de las joyas que uno pasa de largo y que no se da cuenta que está ahí. Les digo, escribe el apóstol Pablo, que Cristo se hizo siervo, o servidor, o esclavo, dice otra versión, de los judíos, en realidad de los de la circuncisión. Es lo que dice el texto original. Para demostrar, o manifestar, o me gusta más, mostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. ¿Por qué Cristo vino y tomó forma humana? Por esto, para mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas. Más claro, decimos en Chile, por lo menos, no sé, en otras partes de Latinoamérica, más claro es echarle agua. Fidelidad. ¿Para qué vino Cristo? Para mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuán fiel es nuestro Dios. Y si nos vamos una hojita más atrás, un capítulo más atrás, en el capítulo 14, acuérdense que la iglesia nació entre los judíos. Entonces, entre los judíos era muy, muy importante qué tipo de comida tú comías. Por ejemplo, un judío no podía ser mexicano. El cerdo no podía comerlo. Entonces, no podía hacerse unas carnitas, ¿le llaman? Bueno, según entiendo, tú eres de Perú, ¿cierto? Yo soy de Chile. Entonces, hay comidas que nosotros en Perú, en Chile, no conocíamos los nombres, aunque las comiéramos. Le dábamos otros nombres. Bueno, el asunto es que para un judío era muy, muy importante no comer ciertas comidas. ¿Ya? Y entonces ellos consideraban que para ser parte del reino y ser parte del pueblo de Dios, implicaba comida que no se podían comer. Pero Pablo dice acá en el versículo, se me perdió, 14, no, el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de righteousness o rectitud, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La versión 60 dice justicia, paz y gozo. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste el reino? Dice Pablo. Empieza diciendo en justicia. En justicia. ¿En justicia de quién? Justicia de Dios. ¿Cuál es el resultado? Romanos 5.1. ¿Cuál es el resultado? Justificados pues por la fe. ¿Cuál es el resultado de haberse justificado por la fe? La paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En Isaías, la vez pasada, leímos que el fruto o la consecuencia de la justicia es la paz. ¿Ok? El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo.
volvamos a nuestro Romanos 1:17. Dice, y aquí les voy a pedir que presten atención a algunas palabras que son importantes, porque versículos 17 o 16, Romanos 1, 16 y 17. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Hay personas que son de equipos de fútbol, de soccer, particularmente en mi país, Chile, la pelea es muy fuerte entre un equipo que se llama Colo Colo y otro que se llama Universidad de Chile, y muchos dicen yo soy del Colo y otros dicen yo soy de la Chile. Otros dicen, en México hablan del Club Azul, no sé, Cruz Azul, América, y entonces el que es hincha del América no lo pueden confundir con hincha del Cruz Azul. No, ¿ya? Es como, bueno, yo soy hincha de, ¿ya? Y tú no me puedes decir, inclusive en España tú no te puedes matrimoniar o casar si perteneces a otro equipo de fútbol. Tiene que ser del mismo equipo de fútbol. Estás loco. Bueno, el asunto es que eso significa no me avergüenzo del Evangelio. No solamente que no sienta vergüenza, sino que me enorgullezco de la razón de lo que soy ahora. Es más que en negativo, no es que no siento vergüenza, yo soy. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. En Chile, mis amigos de Chile que van a ver esto, el Colo Colo, el principal equipo de ellos, está a punto de descender a segunda división. Deberían avergonzarse. Ellos dirían, no, a pesar de, no me avergüenzo. Porque yo me siento orgulloso. Bueno, del Evangelio no solamente no hemos de avergonzarnos, sino que yo me siento orgulloso. Pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Versículo 17. Fíjense, esta parte, poder de Dios para salvación. Salvación. Versículo 17. De hecho, en el Evangelio, y aquí recalcitrantemente voy a insistir otra vez, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué es importante entender qué es el Evangelio? Porque cuando yo era niño, yo aprendí el Evangelio por esta frase, Cristo murió por tus pecados. ¿Ya? Y hasta ahí llegaba. Aunque no es que no quisieran enseñarme el Evangelio y no me lo... Aunque me dijeran que después Jesús resucitó. Pero el Evangelio no es solamente que Cristo murió por tus pecados, sino que resucitó. Y entonces, si no menciono la resurrección de Cristo, no dije el Evangelio. Así de tajante. ¿Ya? Él es el Hijo de Dios, resucitó. ¿Ya? Y toda historia de tristeza, hermanos, en nuestras vidas, particularmente si un familiar partió en la presencia del Señor, ahora se transforma en una historia de esperanza en base a la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, mi familiar, en este caso, por ejemplo, mi madre, yo la veré otra vez. Porque la historia de tristeza, desde el Evangelio, se transforma en una historia de esperanza. ¿Ya? Porque así como Cristo resucitó, así mi madre resucitará y nos encontraremos cara a cara cuando el Señor venga de nuevo. La historia de tristeza desde el Evangelio, desde la resurrección de Cristo de entre los muertos, se transforma en una historia de esperanza. Fíjate, otra situación. No importa en lo que hayas caído o que la persona haya caído, que el pecado lo llevó como el hijo pródigo donde lo haya llevado. Esa historia de fracaso se puede transformar desde la resurrección de Cristo en una historia de restauración. Porque así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así tal persona
será levantada de la situación que esté viviendo. La historia del Evangelio, si tenemos claro que Jesús venció el pecado y venció la muerte, entonces venceremos las situaciones que estaremos viviendo, no importa cualquiera sea. Por eso es importante tener claro qué es el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, teniendo en mente eso, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado, la palabra revelar es la palabra Apocalipsis, la misma que del libro de Apocalipsis. Y como lo definí antes, significa sacar el velo. Y el Evangelio quita el velo de la justicia de Dios. No justicia entendida como justice, sino justicia entendida como righteousness. Cada vez que ustedes ven en los periódicos sobre la justicia, en español, se refieren a justice. Pero en el 99% de los casos que vean justicia en la Biblia española, se refiere a righteousness. Vamos a Isaías, teniendo en mente este texto de Romanos 1:16. Isaías 56. Hay tres palabras que me interesa encontrar acá en Isaías 56:1. Es salvación, justicia y revelación. Ahora, yo tengo en mi computador tengo la Biblia, el Antiguo Testamento traducido en el año 300 antes de Cristo. Se comenzó la traducción del Antiguo Testamento 300 antes de Cristo al griego. Comenzaron la traducción del Antiguo Testamento al griego. Supuestamente 70 personas tradujeron del Antiguo Testamento al griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que más se hablaba, ¿ya? Era el idioma del imperio. Entonces tomaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Bueno, yo tengo en mi computador esa traducción griega que se llama la Septuaginta. Y puedo comparar entonces el griego de esa traducción con lo que Pablo escribió. Y me encontré con estas palabras. Las mismas palabras que escribió Pablo aparece en Isaías 56:1. Observen el derecho, practiquen la salvación, porque mi salvación está por llegar, mi justicia para manifestarse. La palabra manifestar en el griego, esa traducción es la misma, Apocalipsis. La traducción es la misma. La palabra para justicia es la misma, de Romanos 1:17, dikaiosune. Y la palabra para salvación es la misma. Las tres palabras, salvación, justicia, manifestación, que se tradujo ahí en español, en realidad era revelación, aparece en Isaías 56:1 y en Romanos 1:17. ¿Por qué? Yo creo que Isaías 56:1 fue pensado o fue una profecía y que Pablo dice, acá se cumplió. ¿Cuándo? En el Evangelio. Lo voy a decir así. ¿Se acuerdan que Dios había prometido que su justicia se iba a revelar y que esto iba a ser para salvación? Bueno, esto ocurrió en el Evangelio. Eso está diciendo Pablo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Isaías 56:1 decía, mi salvación y mi justicia está pronto a revelarse. ¿Ya? Pero fíjense este texto en cómo se divide en dos. Fíjense, porque mi salvación está por llegar. Y después dice que esta justicia, salvación por llegar, y ahora la justicia está por manifestarse. Quiero hacer esta distinción. Una cosa que es por llegar
y otra cosa por manifestarse. Otra vez voy a ir al griego. En el griego, cuando dice la traducción 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, cuando dice mi salvación está por llegar, esta expresión por llegar, es la palabra griega engiso. Pueden olvidarse de esta, pero el hecho importante es esto. Engiso aparece cuando Cristo dice el reino de Dios se ha acercado. Engiso quiere decir está cercano. Está cercano. Y esta palabra engiso se utiliza cuando Cristo dice el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que primero el reino y la salvación, la justicia y la salvación de Dios se iba a hacer cercana. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo vino aquí a la tierra. ¿Ya? Después el reino se iba a revelar. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo resucitó. Entonces, antes de la resurrección de Cristo, tú vas a encontrar a Juan el Bautista, al Señor Jesucristo y a los discípulos diciendo, el reino se ha acercado. Pero después de la resurrección de Cristo, jamás vas a encontrar diciendo, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino que consiste en justicia, paz y gozo, ahora se ha revelado. Entonces, este texto de Isaías 56 está en dos etapas. Él se va a acercar y Él se va a revelar. En Cristo se cumplieron los dos. En Cristo se cumplió, el reino se ha acercado mientras estuvo acá en la tierra. Pero cuando Cristo resucitó, el reino se ha revelado. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó. Y aquí hay algo tremendo, hermano. Tú no solamente eres parte del reino, tú eres el reino. Y el Señor Jesucristo es tu rey sobre él. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por la sangre de Cristo hemos sido comprados. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice Efesios. Hermana, hermano, esto deberá producirte ánimo, producirte consuelo. Fíjense, vamos a ir a unos capítulos más atrás. Isaías 46, 13. Ahora vamos a resaltar la promesa de Isaías respecto a que esta palabrita griega que es engiso, que significa está cercano, está también presente acá en Isaías 46, 13. Mi justicia no está lejana y mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Ok. Engiso aparece ahí nuevamente. Mi salvación y mi justicia está cercana. Ahora vamos a Isaías 51:5. Isaías 51:5 dice el texto, ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino. Acuérdense, es righteousness en la versión inglesa. ¿Por qué? Porque en el griego es dikaiosune. ¿Por qué? Porque en hebreo, en el original hebreo es sedaká. Y al español debió haber sido rectitud.
Pero se acerca mi justicia, mi salvación está en camino. Mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Continuemos. El versículo 6, fíjense lo que dice. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán su habitante. Pero mi salvación, y aquí quiero que se centren en esta porción, pero mi salvación permanecerá para siempre. Mi justicia nunca fallará. Ok. La salvación del Señor, tu salvación, es para siempre. La tienes, nadie te la quita. Su justicia te revistió, te vistió, te invistió de su justicia, nunca fallará. Fíjense, escuchen ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano los devorará como lana. Y aquí otra vez este es el versículo que quiero resaltar. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. La salvación del Señor está contigo. Su justicia está contigo. Tú, en base a la justicia de Dios, porque has sido revestido por la justicia de Dios, Dios te puede llamar justo, de los justos que vivimos por fe. Somos justos y hemos llegado a ser justos porque la justicia de Dios nos ha revestido. Somos justos no por nuestros actos de justicia, sino porque hemos sido declarados como justos en base a la justicia de Dios que se ha revelado en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces, para concluir, Mateo capítulo 10, versículo 7, aunque ya lo cité, donde quiera que vayan, el Señor Jesucristo le está diciendo, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Esa expresión, está cerca, es el griego engizo. Y en la traducción griega de la Biblia, el Antiguo Testamento, en esas tres porciones de Isaías 46, Isaías 51, Isaías 56, aparece engizo. Engizo está cerca. ¿Qué estaba cerca? La justicia de Dios y la salvación. Cuando los discípulos predican entienden que justicia y salvación es el reino. Lo que está cerca cuando dicen la justicia y salvación es el reino. Y fíjense, y cuando se revela la justicia y como resultado tenemos salvación, paz y gozo, lo que se ha revelado es el reino. ¿Por qué? Porque como leí al comienzo, en Romanos, capítulo 14, el reino consiste en justicia, paz y gozo. Hermanos, tú no solamente eres parte del reino, tú eres el reino. Y tu Señor, tu Rey soberano, es el Señor Jesucristo. Nosotros somos súbditos de este reino. Nuestra ciudadanía es celestial. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque así como el reino se acercó cuando Jesús vino acá, el Cristo,
el reino se ha revelado cuando Cristo resucitó. Te damos gracias por eso. Porque tú nos has revestido de tu justicia y tú nos has dado tu salvación. Y nuestra justicia que tenemos es un don tuyo. Tú nos has justificado como resultado de la resurrección de Cristo. Te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias porque somos hijos tuyos ahora. Gracias. Anima, consuela, fortalece, trae sanidad a los que necesitan. Glorifícate en nuestras vidas emocionales y en nuestros cuerpos físicos. Glorifícate, Señor, muestra tu gloria. Bendícenos, cuídanos, guárdanos de todo mal. En el nombre del Señor Jesús.